Bien, buenas noches, bienvenidos a una conferencia virtual más, Noxis, Centro Nael, Sabiduría de los Dioses para los hombres. Misterio develado Buenas noches. la oculta se entrega públicamente y únicamente para los tiempos del fin. A la humanidad siempre se le entrega el símbolo y la palabra, para que la humanidad se porte bien, pero para que viendo no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan. Y no se salve engañade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Así está escrito y así es. Nosotros estamos divulgando el Evangelio del Reino que debe ser entregado para los tiempos, para estos tiempos. Así que después vendrá el fin, pero ya estamos en los tiempos, en la última parte de los tiempos. Muchas cosas pueden pasar en estos momentos. Tremendos calores en Europa, crisis económica va a haber, problemas, manifestaciones en Portugal, en España, en Bruselas, posiblemente en Alemania. Van a haber muchos problemas y continuarán crisis de China, Estados Unidos, está Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Pero todo eso forma parte del tiempo. La conferencia de hoy es una conferencia extraordinaria. Nosotros afirmamos que el ser humano está regido por 48 leyes totalmente mecánicas que nos mantienen en la inconsciencia, en el adormecimiento, en el error, en el dolor, en la enfermedad. Y lo peor es que nosotros desconocemos la existencia de esas leyes, nuestra triste condición de máquinas al servicio de la naturaleza. La ley del karma está en la Biblia, pero nadie la entiende y no la aceptan. Creen que no vamos a sufrir. Algunos no la creen, pero se la cobran. Ahora, cuando uno no cree en la ley del karma, está negando una ley divina. Entonces, el karma viene aumentado. Entonces, mejor es comprobar las cosas para no meternos pues con el orden divino, que es el que rige toda la naturaleza. El maestro Samael Aundior, sabio, investigador, que ha comprobado los misterios del universo y de los dioses, y avatar encargado de divulgar este mensaje divino a la humanidad que sufre, nos ha entregado el mecanismo terrible con que actúa la ley del péndulo en forma mecánica sobre la naturaleza humana, particularmente en su aspecto psicológico. Y esta ley del péndulo está regida por la luna, que es un proceso lunar, es un proceso de sueño. El péndulo nos mueve en medio de su inconsciencia, de la tesis a la antítesis, de la antítesis a la tesis, pero nunca a la síntesis, porque a la síntesis únicamente podemos llegar los iniciados, los discípulos, los pocos de todas las edades, cuando tratemos de vivir el momento, practicando, llevando una intensa práctica, lo que se llama la clave del sol, para despertar la conciencia. Nosotros, los seres humanos, en virtud de la mecánica de esta ley, estamos llenos de contradicciones. Por ejemplo, un día somos grandes amigos y en cualquier momento nos convertimos en grandes enemigos. Eso nos ha pasado. Allá en Bogotá, aquí la capital, había eran dos grandes amigos, pero habían tres que estaban tomando, como a tal hora de la noche, uno de ellos tenía que trabajar y se dispuso a retirarse, y el gran amigo le dijo que no se retirara. Y estaban los dos tomados, el cerebro está alcoholizado, se manifiestan los defectos, nosotros no tenemos una capacidad de reacción consciente porque el cerebro está alcoholizado. Los yoes manejan esos cerebros con facilidad, hay menos control sobre sí mismo. Entonces el amigo mató al amigo. Y eso, están en los tribunales, una muerte hoy en día, mínimo 20 años de cárcel. Puede ser 25, puede ser 30, etcétera, pero mínimo son 20 años de cárcel por estas contradicciones. Primera medida, que si tuviéramos conscientes
no iríamos a tomar trago en una cantina, porque eso no es un sitio de la Logia Blanca, sitio donde se pueden presentar toda clase de problemas. Uno no sabe qué situación va a pasar en cualquier momento. Nosotros pasamos de la alegría al dolor, etc. Conozco unos amigos que son esposos, ¿no? Y tienen lo que llaman una tienda aquí en Barranquilla y el señor pues cumplió años y hicieron una fiesta con otros tenderos, etcétera, y vinieron muchachos y vinieron personas a acompañarlos ahí en esa fiesta y resulta que el cumplimentado ya en medio de sus traguitos comenzó a coquetear con una estaba presente. La esposa se dio cuenta, se le metió el péndulo a ella por el lado contrario, le dio rabia, fue y cogió el revólver, pegó un tiro, afortunadamente nada fue en el pie, en la pierna, le partió el hueso de la pierna, le pusieron una platina, tenía 6 meses con la pierna hinchada, a ella le tocó atender la tienda. Fíjense la cantidad de contradicciones y de problemas que se presentan por culpa de ese péndulo que nos lleva a la alegría, al dolor, etcétera, etcétera. Yo le dije, eh, ya eso debe estar pegado. Vaya, entonces que le quiten esa platina. Ese es un problema. ¿Verdad? El organismo normalmente tiende a rechazarlo como cuerpo extraño. Pues le quitaron la platina y le cambió la vida al pobre hombre, pero fueron muchos por culpa de una situación pendular que se presenta en cualquier momento y que se nos presenta a todos. Así que como nosotros no estamos en un proceso de conciencia, porque hay una clave para liberarnos de todos los problemas psicológicos de comportamiento y de interrelación en la vida, se llama el círculo mágico. Pero más adelantico te lo vamos a explicar, vamos a seguir hablando de todas estas condiciones. La ley del péndulo se presenta también lo que se llama la forma cabalística. Por ejemplo, cuando hay 13 personas en una reunión y hay gran alegría y regocijo, etcétera, se puede profetizar en gran forma de que ese péndulo se inclinará hacia el lado contrario y que posiblemente uno de los 13 está próximo. Hay un hermano de la Gnosis que estuvo en una reunión, había gran regocijo, alegría, él contó a las personas, que ya está en la Gnosis. Entonces, tampoco, pero él maneja cierto conocimiento, vivía en México, en esa época, es más, vivía en la casa del maestro, pero entonces estaba en esa reunión, él contó 3, entonces él se fue para la cocina para romper el día. Él no estaba en la cocina, yo estaba aquí preparando cosas en la cocina, ayudando, pero en la parte de la cocina. Al otro día, ese discípulo le dice al maestro, maestro, vea, estaba una noche y conté los presentes allá en Gran Alegría, eran 13, y yo me fui para la cocina para romper el número. Dice, es bien, le dijo el maestro. Pero como es estas buenas obras, Dios te ha perdonado y te ha dado una nueva oportunidad de seguir viviendo. El número 13 cabalísticamente, o sea, en las cartas del tarot, simboliza muerte, pero también significa nacimiento, porque son aspectos pendulares, aspectos pendulares. Ahora, o sea, nosotros, es importante que nosotros como discípulos manejemos esta ley del péndulo, que hagamos un poquito conciencia de ella, porque esta ley del péndulo se opone a nuestro proceso de realización, de perfección, porque no nos permite lo que se llama una continuidad de propósito. Vamos a explicar. En nosotros existen, dicen los alquimistas, éramos nosotros los iniciados cuando en la Edad Media tuvimos que escondernos bajo el nombre de alquimistas y tener unos laboratorios para hacer unos experimentos de química y de física para desorientar a la Inquisición, que tenía una gran persecución, y poder dedicarnos a nuestros estudios en horas previamente escogidas. Éramos los alquimistas
de la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, o sea, de las leyes de la alquimia, se enseña, cambia tus naturalezas y hallarás lo que buscas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una naturaleza lunar, egoica, inconsciente. Si nosotros adquirimos una conciencia, despertamos la conciencia y nos iluminamos con la luz del Cristo a través de un nacimiento segundo, practicando los misterios de la piedra filosofal, nosotros cambiamos nuestra naturaleza y hallamos lo que buscamos, que es la conciencia, que es el Cristo, que es Dios, que es el amor como manifestación a través de cada uno de nosotros. Cambia tus naturalezas y hallarás lo que buscas, eran las enseñanzas en esa época de la Edad Media, de la alquimia, donde teníamos que escondernos en laboratorios, etc. Ahora no, ahora la enseñanza se puede entregar públicamente porque estamos en los tiempos de luz. Pero en esa época había mucha inquisición y a muchos de nuestros compañeros y hermanos los quemaron vivos en esas hogueras. Pues dentro de nosotros hay dos naturalezas en este momento, en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza solar. ¿Cuál es? Nosotros tenemos lo que se llama el alma. El alma tiene un 90%, o sea, un 100% del alma. Pero el 97% de nuestra alma está esclava del pecado. Esa es nuestra naturaleza lunar. Y el 3% no está esclava del pecado. A ese 3% se le llama decencia, se le llama el budata, y precisamente activando ese trabajo psicológico para despertar la conciencia, vamos a poder utilizar ese 3% de conciencia que es el que nos va a permitir realizar el trabajo. Entonces tenemos una conciencia lunar, una subconsciencia, y tenemos una conciencia solar. Desafortunadamente, esa conciencia solar es únicamente el 3%. La conciencia es igual al sol, es igual al Cristo. Cristo es la luz que ilumina. El Padre nuestro dice, la Biblia nos enseña, el Cristo es el único instructor del mundo, el Cristo es el único, es el único que nos ilumina, que nos entrega, que nos ayuda. Por eso él mismo dice en sus evangelios, déjalo todo, o sea, abandona todos los apegos a las cosas materiales de la vida, coge tu cruz, realiza el trabajo. Llevar la cruz del Calvario a través de un trabajo de perfección, ese es el trabajo que tenemos que realizar nosotros los misioneros. Y sígueme, comprobar, practicar y comenzar después a divulgar estas enseñanzas a la humanidad que sufre. ¿Y por qué hay que divulgarlas? Porque nosotros tenemos karmas de vidas pasadas, karmas grandes que uno no sabe. A mí me los han cobrado. Grandes, me ha perdonado la vida 14 veces. Cosas grandes que las pasadas. Pero afortunadamente, haciendo buenas obras, se han podido realizar negocios con la ley divina y me han perdonado, y aquí estoy todavía divulgando esta enseñanza. La subconsciencia está regida por la luna, y la luna rige sobre ese subconsciente, sobre nuestros defectos. Y esos defectos y esa luna, esa oscuridad, esa noche dentro de nosotros, porque nosotros estamos despiertos y conscientes, nos ilumina el sol. Somos un maestro de sabiduría, pero nosotros estamos regidos por la luna, por nuestros defectos, que tenemos que luchar por los buenos hombres solares. Es una palabrita que es bastante compleja para entenderla. Tenemos que realizar un trabajo. Entonces, la luna está relacionada con el tiempo lunar. El tiempo ni siquiera existe. El tiempo es una creación del hombre. El tiempo no existe, pero vamos a probarlo aquí en un laboratorio. No, el tiempo es una creación del hombre en medio de su conciencia para separar el día y la noche y las horas, etcétera, etcétera. Cuando yo iba a la Sierra Nevada, y los campesinitos en esa época, ¿no? Cuando yo iba, no usaban relojes. Entonces yo les preguntaba, ¿qué hora es? El sol estaba dentro de la mitad, me decía, son las 12. Ellos nada más mirando el sol hacían una relación de la hora que estaba rigiendo. Ellos ya sabían todas esas cosas. Hasta sabían si iba a llover, si no iba a llover, etcétera, etcétera. Ellos manejan la naturaleza antiguamente. Es que ahora el hombre, hasta el mismo campesino, lo han vuelto a su manera.
cultivos, los ponen a utilizar herbicidas, fungicidas, que son a base de amoníaco y de cianuro para que las cosas crezcan más rápido. El problema es gravísimo, el que está viviendo la humanidad en estos días. Gravísimo, y nadie se da cuenta de lo que realmente está pasando. Tenemos que venir al centro, ¿no? Comprobar o inscribirnos en el curso gratuito si no estamos aquí en la ciudad de Barranquilla. Pero si estamos aquí en la ciudad de Barranquilla, venirnos en vivo y en directo al centro. ¿No? La conferencia este domingo va a ser extraordinaria. Es una de las conferencias más extraordinarias, esta y las que vienen próximamente. Entonces, la, la, la péndulo de la luna es dentro de nosotros, es la luna, pero tiene un péndulo que es el que determina el tiempo. Entonces, el péndulo se mueve de acá para allá y de allá para acá. Entonces, ese péndulo, por ejemplo, nos lleva de la alegría al dolor. Tú puedes estar alegre, por ejemplo, esa pareja estaba alegre y todo el mundo estaba alegre en la fiesta, de pronto sonó un disparo, le pegó en la pierna, se acabó la fiesta y todo el mundo que pasó y vamos a llamar allá y vamos a ir al hospital y vamos a hacer una denuncia porque entonces cogen preso al pobre marido, etcétera. Unas reacciones mecánicas de todos nosotros, cualquiera de nosotros, reaccionamos mecánicamente a las impresiones que recibimos del mundo exterior, como nos enseña el maestro Samael. Uno en la vida gana y pierde. Y eso, en los grandes comercios, hay una sección que se llama pérdidas. O sea, el proceso del negocio incluye lo que se llama la posibilidad de las pérdidas, porque las pérdidas se pueden presentar. Estaba mirando aquí en internet que la mujer más rica del Asia perdió la mitad de su capital en estos días. Miles de millones de dólares. ¿Por qué? Por crisis financiera, etcétera, etcétera. Y se nos presenta. Hay un señor, por ejemplo, que era uno de los primeros en la lista Forbes. Por allá en esa crisis, porque esas crisis también están determinadas por la ley del péndulo. Entonces se presentó una crisis económica, creo que fue en el año 2008, y ese señor tenía en esa época 20.000 millones de dólares. Y el hombre lo perdió todo, caídas en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo reaccionó? El péndulo era un tipo que tenía dinero, tenía capital, movía negocios, etcétera. El péndulo lo movió para el otro lado y se le tiró a un tren en Nueva York y el tren lo mató. Nosotros reaccionamos porque si una persona está dentro de este conocimiento, uno sabe que puede perder y que puede ganar, uno no sabe que puede pasar en cualquier instante, pero tampoco podemos identificarnos con lo que nos pasa, porque para eso de no identificarnos con lo que nos pasa, tenemos que aprender a realizar lo que se llama el círculo mágico, que es de tipo psicológico, que se vamos a enseñar. Existe el amor y existe el odio. Se ama a las personas y de pronto se odian y se apagan, porque es el péndulo. No hay un amor síntesis, un amor de conciencia, hay un amor mecánico. Viene la guerra, viene la paz, después de la paz viene la guerra, después, ahora estamos en tiempos de posibles guerras, hay una tercera guerra mundial que se están dando los pormenores con esa crisis que hay en Ucrania y en Rusia y esas amenazas allá por Taiwán y el chino le dijo a Biden, si metes las manos en la llama te quemas y ten cuidado, etcétera. Entonces siguen unos amagos y el pobre Europa ahí se está apoyando cosas, entonces no tiene gas y van a pasar trabajo. Hay un problema mundial ahora mismo, un problema. Tenemos, por ejemplo, la tempestad y la calma. El maestro nos enseña, después de la tempestad viene la calma. Son procesos de la naturaleza. En la misma naturaleza hay una tempestad. Después viene la calma. Esa tempestad también se puede presentar en los aspectos psicológicos del comportamiento de la vida del ser humano o en las organizaciones espirituales o en las organizaciones económicas. Problemas de tempestad, de movimiento, de crisis, de guerra, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la mecánica esta inconsciente a que nos tiene sometida pues la ley del péndulo, la abundancia o la escasez, la luz o la
tinieblas, la riqueza o la pobreza. Morimos y volvemos a nacer. La ley del péndulo gobierna nuestra vida y uno no sabe qué va a pasar en cualquier momento. Existe lo que llama la ley del destino y por ley del destino nosotros en la noche, papá Dios, Dios interno, a través de unas experiencias o visiones de sueños, nos muestra muchas veces, no todas las veces, cosas que nos van a pasar. Pero ¿para qué nos las muestra? Para que hagamos obras buenas. Porque cuando Él nos muestra algo, por ejemplo, que tú te ves desnudo en el sueño, quiere decir que te va a cobrar un karma económico. Si te vas comiendo un dulce, esa enfermedad, etcétera, y depende de la cantidad de dulce. Hay una cantidad de sueños que son simbólicos, pero cuando Dios nos muestra este sueño es porque no hay capital allá, no hay tesoros en los cielos. Porque si hay tesoros en los cielos, papá Dios allá paga el problema y no hay nada. Pero cuando no hay plata, entonces él presenta la experiencia. ¿Qué está diciendo? Mismo, haga algo. Póngase a hacer hora buena porque te van a cobrar un karmita por ahí, etcétera. Esa es la sabiduría que estamos enseñando en la noche. Y no es que la ley del karma, no. Estas leyes son para comprobarlas. Por ahí alguien me decía en un correo, no, pero es que Dios es amor, sí, pero Dios es amor, pero el platillo de la balanza tiene dos platillos, el uno es el amor y el otro es la justicia. Y esa es la ley, pero la humanidad desconoce estos procesos de conocimiento divino, que precisamente son los que nosotros estamos enseñando. Entonces, después de la risa viene el llanto, somos amigos, somos enemigos, uno no sabe cómo va a reaccionar. Por ejemplo, yo estudiaba en la universidad, y tenía pues que coger el bus para ir a la universidad y había ahí un amigo que yo había conocido hace mucho tiempo, yo creo que habíamos trabajado en una empresa, yo antes de estudiar en la universidad trabajé en dos empresas, entonces nos saludaba, me hablaba, tenía un buen puesto en lo que llaman la alcaldía, no sé, entonces era como comisario general de la policía, algo así. Entonces nos saludaba, un día yo vine y lo vi como, estaba como retraído, como mirando, así cabizbajo. Y entonces yo pensé, el yo pendular mío, el defecto del péndulo mío, pensó, bueno, ya como tiene su puesto ahí, ya el hombre no me quiere pegar la hablada, no quiere hablar conmigo. Pero está ahí. Pero más sin embargo, otro día me lo encontré y lo vi así como si le hubiera pasado algo. Y yo fui el que le hablé y le dije, ven acá, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Te ves que estás como si te hubiera pasado algo. Me dice, Ariel, lo que pasa es que me botaron del trabajo, hermano. Me botaron del trabajo. A la mujer la tuve que mandar para el pueblo con los pegados. Estoy pasando trabajo. Entonces, fíjense que una vez se pone a juzgar las personas por ciertas actitudes porque no tenemos la conciencia de eso, para ponernos en la comprensión, para no identificarnos con las formas de expresión o de reacción de las personas, que en este caso tiene una causa justificada para él, tenía un gran problema. Ahora él no conoce la noche. Mi persona en esa época estaba comenzando a conocer la noche. Mas, sin embargo, uno no debe reaccionar ante las impresiones que vienen del mundo exterior, porque entonces nos metemos en la ley del tiempo. Yo les voy a contar. Cuando tenía como 15 años, yo no conocía la noche, son 17 años, entré a un gimnasio popular donde practicaban deportes y estaban, estaban jugando voleibol, dos equipos, el uno de la base naval y el otro de otro equipo. Yo entré ahí por primera vez. Entonces, uno se mueve pendularmente. Entonces, los de la base naval metieron un gol. Una cantó, casi todo el mundo aplaudió. Y entonces yo, ¿por qué tengo que aplaudir? Ahora, porque los demás aplaudan, yo tengo que aplaudir. Si no ha pasado nada, entonces no me identifique. No identificarse con esos eventos de la vida implica pues que hay ciertos procesos de despertar en la conciencia. Y no solamente con eso. Yo estudiaba en la universidad y entonces hubo una presentación allá de Piero, que era un cantante de protesta, y entonces fui. Entonces cantaron el himno de Argentina, después cantaron el himno de Colombia. Cuando cantaron el himno de Colombia, todo el mundo se puso de pie. Y yo dije, ¿yo por qué me tengo que poner de pie?
Entonces no me puse de pie. O sea, trato como de actuar como, no ser gregario ni montonero, pues si todo el mundo coge por allá y todo el mundo hace eso, yo voy a coger por allá y voy a hacer eso, ¿no? Traigo cierta rebeldía de nacimiento y esa rebeldía es de la conciencia. La conciencia no es gregaria ni es montonera, es rebelde, es rebelde. Se trata de salir del camino horizontal por el que marcha Raimundo y todo el mundo y Camilo y todo el que llega, Vicente y todo el que llega, etcétera, viviendo dentro de la comprensión de los sucesos que están sucediendo. Yo podría contarles muchos eventos de mi vida, pero les voy a contar otros más adelante. Entonces el péndulo psicológicamente, que es lunar, nunca nos permite ver vivir el presente, porque vivir el presente es una condición solar de la conciencia. Únicamente se logran los iniciados cuando logran recordarse a sí mismos practicando la clave de sol, que es la clave que nos sirve para el despertar de la conciencia. Entonces, la luna con su péndulo nos mantiene en el pasado, recordando lo bueno y lo malo que vivimos en el pasado, sufriendo por lo malo, por lo que nos hicieron, o gozando por lo bueno que nosotros hicimos, que de pronto le estábamos haciendo daños a otra cosa, o nos mantiene en el futuro, haciendo proyectos, futuros inciertos, y uno no sabe qué va a pasar ni mañana mismo, en qué instante va a pasar. O nosotros aquí en la noche tenemos la oportunidad, pues, de, con la ayuda del Padre y en virtud de nuestro trabajo, de tener acceso a ciertas cosas que nos pueden pasar. Tenemos esa ventaja, tenemos ciertos derechos, pero repito, no solamente por estar asistiendo o estar escuchando, tenemos que realizar el trabajo que nosotros orientamos allá en el curso gratuito de psicología. Porque el curso gratuito de psicología para las personas que no pueden asistir presencialmente en el centro ANEL es la contraparte de esta conferencia. Aquí trabajamos mucho con la parte formal, con la parte informal, con el cuerpo y la doctrina, pero ya si vamos más de lleno, aquí estamos tratando de ayudar a las gentes a sentir, a avivar esa llama del espíritu y de la conciencia que existe en cada uno de nosotros, pero que este materialismo ateo y redento, esta educación, esta sociedad egoísta y de todos los niveles nos ha hecho perder, nos ha hecho caer en el sueño más profundo de la conciencia. Entonces, en ese sueño más profundo de la conciencia, viene el péndulo y nos maneja a su antojo, y ese péndulo nos mantiene apegados a las cosas de la tierra y, apegados al César, al gobierno de la tierra, y apegados además a nuestros infiernos lunares cíclicos. Ahora ustedes me preguntarán cuáles son los infiernos lunares cíclicos. Es el subconsciente, es el subconsciente, allá moran todos nuestros defectos, allá está todo lo que tú ves por internet, la pornografía que tú ves, todo eso está grabado como una película en el subconsciente. Mente sana en cuerpo sano, tenemos que aprender a alimentar nuestra mente sanamente. Y todo lo que está ahí como una información de basura, como diríamos aquí en internet, tenemos que aprender a borrar esa información y eliminar a los actores que, que como esponjas chupan esa información para dormirnos más la conciencia. Tenemos que vivir más en estado del presente, de la vivencia, para, para tener, trabajar un poco, como se llama la síntesis, porque el péndulo nos mantiene tesis, antítesis, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, no tiene nada que ver con el conocimiento. La tesis, la dualidad de los opuestos, las contradicciones en las cuales vive toda la naturaleza, ¿no? Nacemos, vivimos, morimos llenos de contradicciones que se procesan dentro de nuestra inconsciencia y por las relaciones que tenemos y las impresiones que llevamos del mundo exterior, tenemos que, el cambio es algo grande, es necesario. ¿Sí? Vamos a aprovechar el poco tiempo que nos hace falta porque estamos expuestos ahora mismo en todos los países del mundo a grandes acontecimientos. Quiera Dios, la Colombia aquí se nos cuadre un poco la cosa porque la está viendo bien maluca, pero parece que tuvieran buenos días.
Entonces nuestra mente es lunar. Nuestra mente es lunar. El maestro Samael pues nos enseña y nos entrega las claves. Primero nos explica las condiciones honestas que tiene esa ley del péndulo dentro de nuestro comportamiento, de nuestra relación, dentro de nuestra vida. Uno no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que por ley del péndulo, dentro de la vivencia de su péndulo, me contaba él era la segunda persona más importante después del gerente en una empresa importante aquí en Barranquilla. Y él me decía, Ariel, a mí no me pueden votar, yo soy una persona importante. Es el péndulo le hacía creer, lo llevó para una parte de importancia. Como el jefe. Un día el jefe como que de pronto él cometió un error o apareció un dolorcito a cabeza, le llamó simplemente la atención. Entonces él pidió, me hace el favor y me la pasa por escrita. Entonces pasó renuncia inmediata creyendo que el gerente, que él era la persona más importante del mundo, le iba a decir que no. El gerente tenía 16 años, le recibió la carta de renuncia, él puso un negocio paralelo, fracasó porque él creía que el plan A y el plan B y el plan ¿qué? El plan K, el plan Karma, ¿qué? El plan Karma no tiene que ver con plan B, ni con plan C, ni etcétera. Pasó mucho trabajo, debido a que ese orgullo le hacía creer que era la persona más importante de la vida. Lo único importante es nuestro Padre Eterno. Lo único importante es el Cristo, nuestro Dios, que debe nacer en cada uno de nosotros. Lo único importante es esta sabiduría divina que nos da una luz en la parte externa para que nosotros la llevemos a la práctica y desarrollar una luz, esa luz en la parte interna, iluminarnos, hacernos uno con el Padre y entrar gloriosos al reino de los cielos. Todas las situaciones difíciles que tú y que yo hemos pasado en la vida, ¿a qué se debe? A que nos hemos olvidado de sí mismos, nos cogió el péndulo, cometemos un error y nos coge la ley del karma. La ley del karma es estricta. El papá Dios tiene una cámara espacial allá y es más, cuando uno se muere le presenta toda la película. Allá estamos fotografiados nosotros. Entonces, mejor es portarse bien y comprobar todas estas cosas, porque así es. Según yo, mejor más persona. El poder de Dios es demasiado grande, la humanidad lo desconoce, pero el poder de la inconsciencia de nuestros defectos también es demasiado grande y nos hacen cometer errores que nos traen situaciones dolorosas en la vida a todos los seres humanos. Y lo peor es que nosotros desconocemos el porqué de las cosas que nos pasan y entonces yo no he hecho nada. No he hecho nada. Entonces está diciendo que Dios es injusto. Entonces se le está complicando la vida. Uno peca en pensamiento y peca en palabra y piensa en obra. Entonces existe entre nosotros la ley de los contrarios, que nos hace, por ejemplo, a veces tú estás alegre, 8 días no estás alegre, algo pasó. Tenemos épocas de progreso, hay épocas que no son de progreso, pasan pérdidas, pasan situaciones que no son casuales. Nada de lo que nos pasa en la vida es casual. Todo obedece a nuestras acciones equivocadas y a procesos de la ley del karma. O a beneficios como consecuencia de las buenas obras que nosotros realizamos en nuestra vida. Pero hay que saberlas hacer, porque como nos enseña el maestro Samael, amor es ley, pero amor consciente para no cometer. Que va a dar una limosna a un borracho ahí, y se mete una borrachera, te cobran el trago ese. Y si se mete un tabaco de marihuana, te cobran el tabaco de marihuana. Entonces tenemos que saber ayudar. Entonces, esa péndulo nos afecta en la parte militar, en la parte de las amistades, en la parte económica, en la parte de la salud, etcétera. Siempre, de qué día, por aquí cerca, una gran fiesta. Qué bulla que hicieron casi toda la noche. Yo creo que es la vez más grande que pusieron una bulla toda la noche. Y eso era esa alegría y toda esa cosa. Como a los 5 días, el señor de la casa, el papá,
le dio un infarto cardíaco, se lo llevaron para la clínica, etcétera, le hicieron una cirugía de corazón abierto, fue después de una gran por el péndulo, puede venir una situación dolorosa. Yo había percibido la posibilidad de que existiera esa situación y realmente sucedió. Y me di cuenta de todo el proceso. El Señor afortunadamente no murió. Entonces nosotros tenemos épocas buenas en la vida. Y las perdemos porque el péndulo nos hace actuar en forma equivocada. Yo una vez tenía una situación muy buena. El péndulo me metió por el lado equivocado y perdí una situación muy buena que tenía en la parte económica y tuve que pasar trabajo, un buen tiempo. Pasé trabajo. Adelante se me cuadró todo cuando conocí la gnosis, porque la gnosis, trabajando uno ayudando a la humanidad, trabajando sobre sí mismo, se le cuadra por la salud, se le cuadra la vida, se le cuadran, hay una sabiduría interior, porque uno desarrolla una intuición, porque si no tiene una intuición que es como un teléfono rojo con el padre interno, es la voz del corazón. Si uno no tiene intuición, vale 5, dice el maestro Samuel. Discípulo que no tiene intuición vale 5. Entonces aquí la intuición es algo importantísimo para nosotros los iniciados. La intuición se desarrolla con el amor y viviendo pendiente de nuestro Padre que está en secreto. Ahora, lo más importante es yo conozco una amiga que tenía, ya para terminar, estamos terminando ya, y esa amiga fue amiga, pero después se convirtió en enemiga. Me dio duro, me dio con el balde del agua, no le hice nada. El péndulo de ella se le volteó y duramos 10 años y ella, como dicen por ahí, dándome como hasta con el balde de agua. Un día llega a la puerta de mi casa y entra, y digo, "Ah, qué raro". Dice, Ariel, vengo a pedirte ayuda. Desde usted, después que me habló mal de mí, sin yo ver eso que decía ella era totalmente falso, me vino, yo la ayudé. Siempre sentía una cosita por ahí, porque siempre me dio un poco duro, pero uno tiene que perdonar y tiene que ayudar. O sea, me sirvió eso para, para no, cuando uno pase por esas situaciones así, eh, aprender a meternos en el círculo mágico, para no estar juzgando las equivocaciones de las personas. La ayudé. Es una situación, uno no sabe, repito, uno no sabe qué va a pasar dentro de 3 horas. Se lo digo por experiencia propia. Entonces tenemos que estar viviendo el momento y más adelante, porque esta conferencia, porque es tan interesante, tiene su parte uno, que es la de hoy. Continuaremos hablando de la parte 2 y posiblemente en la parte 2 podamos ir entregando lo que se llama el círculo mágico. Como es importante estar relajado todo el día, porque cuando usted está tensionado, se le mete el yo de la impaciencia, el yo de la ira, y etcétera, y cualquier yo, etcétera, el yo de lo tuyo, vas a tener un problema porque te dijeron algo, te dijeron bruto y tú te crees inteligente, etcétera, etcétera, no se cree grande, entonces se molesta cuando dicen alguna cosa. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que me han dicho a mí y yo no he reaccionado, y así debemos llegar a hacer todo. Vamos a hacer una relajación, terminamos, las personas que por A o B, por cuestiones de trabajo, etcétera, no puedan escuchar estas conferencias, nos escriben por WhatsApp y le mandamos la grabación. No tenemos ningún problema. Y los esperamos todos los jueves, salvo que haya un inconveniente de tipo mecánico con estos aparatos. Vamos a hacer una relajación y terminamos. Vamos a hacer una respiración lenta y llenando toda la plena capacidad.